Señoras y señores, por favor, todos de pie. Señoras y señores, la Corte. Se reabre esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el caso Arum, Sujurt y otros versus Paraguay. Corresponde ahora que el representante de las presuntas víctimas y que la representación del ilustre Estado expongan sus alegatos finales orales en el presente caso y que la representación de la Comisión Interamericana exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de las presuntas víctimas para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, señor representante. Gracias, señor presidente. En primer lugar, con relación a las excepciones, nosotros tenemos bien contestada y solicitamos el rechazo de la misma por ser improcedente y extemporánea. Que, por otro lado, tenemos que señalar el derecho internacional violentado en el presente caso, que como podrá constatar este máximo tribunal, en el presente caso el Estado paraguayo violentó los siguientes artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 3, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11.1, protección de la honra y la dignidad. Artículo 22, derecho de circulación y de residencia. Y artículo 25, protección judicial. Todo ello en conexión con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos, y el artículo 2, deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Con relación a la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, fueron violentados los artículos 6, 7, 8 y 9, que con relación a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzosa fueron violentados el artículo 1 en sus incisos A y B. Que este hecho de desaparición forzada y tortura fue perpetrado en fecha 17 de enero del año 2002 frente al Centro de Investigación Judicial contra la persona de Juan Arrón y Anuncio Martí. Esto está claramente demostrado y surge con suficiente certeza a partir de la declaración prestada por Juan y por Anuncio, cuyas declaraciones se hicieron inmediatamente después que fueron rescatados. Esas declaraciones son con teste uniforme, así que como víctima deben de ser rescatadas. Ellos alegaron que el fecha 17 de enero del 2002, a eso de las 22 horas, fueron secuestrados o privados de su libertad por un grupo de gente civiles, pero altamente armados. Esta posición de Juan Arrón y Anuncio Martín es corroborada ampliamente por los vecinos del lugar. Que es muy interesante esto porque a la Fiscalía han llegado 5 vecinos a declarar que en la fecha señalada, desde hora temprana de la mañana, ya había mucho movimiento extraño en ese barrio, que esto se acentuó mucho más alrededor del mediodía y no quiere decir a la noche. Que
¿Qué ocurría? Es que hubo mucho movimiento de gente armada, de policías, de camionetas de fiscalía, y también en el lugar ellos habían señalado de que visualizaron un gol de color blanco y un gol de color gris sin chapa. Que este es un detalle importante que tenemos que tener en cuenta porque en la casa 2 y en la casa 3, que vamos a individualizar un poquito más adelante, fueron vistos los mismos vehículos, con la misma característica de todas maneras. En este caso, la Fiscalía trabajó intensamente para dejar sin efecto la declaración del profesor Luis Alfonso Resc, por el hecho que ellos dijeron que él no podía visualizarle a Javier Casal desde la distancia que dijo que estaba individualizado por tratarse de una persona de 80 años, más todo lo que dijeron. Pero, no obstante a eso, la declaración del profesor Luis Alfonso Resc es de suma importancia porque corrobora ese movimiento extraño en el barrio. El profesor llegó a su casa a eso de las 22 horas y los vecinos conmovidos fueron a buscarle a esta persona para que interviniera, que intercediera, porque estaba dándose una situación extraña y los vecinos comenzaron a tener miedo. Entonces el profesor salió de su casa, habló con los vecinos y en ese momento vio la detención de alguien. Entonces él se acerca a ese grupo de gente y le pregunta qué es lo que está pasando. Y alguien le contesta, profesor, es simplemente un asaltante. Que posteriormente el profesor, una vez que se fue a su casa, no estaba tranquilo, volvió a salir, recorrió el barrio y constató que también fue detenido otra persona. Entonces, todas estas declaraciones de estas 5 personas concuerdan. Es decir, podamos decir, tal vez, que no haya podido identificar a Javier Casal, que yo no lo creo, pero no obstante, eso no invalida la declaración de estas 5 personas. Como resalté, los vecinos señalaron la existencia de estos 2 vehículos. ¿Por qué? Porque uno fue rescatado, mejor dicho, uno fue visualizado frente a la casa del comisario saturnino Antonio Gamarra, dueño de la primera casa donde fueron llevados, y posteriormente estos vehículos fueron visualizados en la casa del comisario Francisco Flores, de donde fueron rescatados. Es decir, las 2 casas que nosotros ubicamos donde ellos estuvieron recluidos, o como decidamos llamarle, era la casa de 2 comisarios distintos. No eran casas comunes, eran casas de comisarios. Juana Rom y Anuncio Martí también está suficientemente demostrado que en primer lugar justamente fueron llevados a la casa de Antonio Gamarra, ubicado en la calle, en la ciudad de Villa Lisa. Esto, ¿cómo está demostrado? Está demostrado porque en el expediente el propio Antonio Gamarra agregó el título de propiedad, que está a nombre de la señora, de su señora. Entonces es interesante de que la casa donde ellos dicen que fueron recluidos en primer momento justamente pertenece a la persona a quien ellos indican que son los autores. También es interesante rescatar que con la declaración de Esteban Centurión y Angélica Salinas, quien estaba en un principio en la tercera casa, y que Antonio Gamarra les sacó muy apresuradamente de aquella casa y le llevó a su casa, a la primera casa. Entonces eso se constata claramente con la declaración de Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes prestaron declaración como anticipo jurisdiccional de prueba. Es decir, ellos prestaron declaración frente al juez, estaba participando un fiscal y un defensor público. Entonces, como anticipo jurisdiccional de prueba tiene un valor probatorio mucho mayor que aquella actividad de retractación que logran hacerlo ante la Fiscalía. También con la declaración de Dora Vargas Morel, que también visualizó los vehículos, ni qué decir con la declaración de Juan Arón y Anuncio Martí, quienes Juan manifestó claramente dónde fueron llevados. Con relación al punto de que fueron llevados a la casa de Francisco Flores, de donde fueron rescatados,
En primer lugar, hay que aclarar es que es de público conocimiento porque en ese lugar llegó la prensa y la prensa comenzó a transmitir en vivo y entonces se puede constatar perfectamente que salieron de esa casa. Además, con las declaraciones de Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes declararon como anticipo jurisdiccional de prueba, incluso la propia declaración del comisario Francisco Flores, la declaración de la señora Cristina Ron, que la escuchamos también hoy, que llegó a esa casa, acompañada con su hermana María Auxiliadora Ron, quienes convocaron a la prensa, y así se constituyó Aníbal Emery, periodista. También estuvo Derlis Melgarejo, el chofer del vehículo, Karina Benítez, Patricia Baudin, y además, claro, la declaración de Anuncio y de Francisco Arrón. Se cuenta además con una cantidad increíble de filmaciones y fotografías, que demuestra claramente que se rescató de la tercera casa. Ahora, con relación a las torturas y lesiones que sufrieron Juan Arrón y Anuncio Martín, está demostrado con el certificado médico. Este certificado médico está firmado por el doctor Miguel Ángel Ferreira Galeano, que es médico de la Corte Suprema y que fue incluso nombrado por acordada 236 de fecha 20 de diciembre de 2001 como el médico que iba a quedar en interino durante la feria desde el 16 al 31 de enero. Así que la actividad de este médico al realizar la inspección lo hacía dentro de sus funciones. Además, que el otro médico, Domingo Arnaldo Mendoza, también es médico del Poder Judicial, es médico forense. Y el doctor Ricardo Morales es médico del Centro de Investigación Judicial. Fíjense, este médico, Ricardo Morales, que acá el fiscal reconoció que trabajaba en la fiscalía, no sabía nomás en qué fecha, él sí estaba trabajando en esa fecha, y es más, pertenecía al Centro de Investigación Judicial de donde fueron secuestrados Arrón y Martín. Las lesiones, como podemos ver en las tomas, estas lesiones fueron transmitidas por los canales al momento rescate. También los hechos de tortura, se ha conseguido la declaración de algunos vecinos de las casas y como de los pescadores del río cuando les sumergían, en ocasiones que fueron sumergidos al río, al agua del río. También otro hecho fundamental es que los secuestradores y torturadores fueron perfectamente individualizados. En primer lugar, tanto por Juan Arrón y Anuncio Martín. Ellos le reconocieron a una cantidad increíble de gente. Empezamos con el ministro de Justicia, Silvio Ferreira, al ministro del Interior, Julio César Fanego, al comisario saturnino Antonio Gamarra, al suboficial José David Schembori, al director del Centro de Investigación Judicial Javier Casal, entre otros. Pero, en realidad, de hecho, ellos le reconocieron también a muchos otros, que está perfectamente individualizado. Mario Restituto González, Francisco Servián, Ignacio Morínigo, Elías González, Martínez Peña, Nelson Derete, etcétera, etcétera. Es un listado muy largo de personas que ellos lograron saber cómo se llamaban una vez que fueron liberados. En este punto tenemos que tener en cuenta que todas las personas que ellos le reconocieron, la Fiscalía no le dio ningún valor. Es más, no le dio valor, inclusive fueron convocados para la revisión de fotografías, de un grupo de fotografías, más de 100 fotografías. Claro, el tema está que la Fiscalía se aseguró
que no esté en ninguna de las fotografías de personas comprometedoras. Entonces, lógico, se nota en la actitud de Juan y Aarón que dijeron que no le reconoció a nadie. No era una cuestión de reconocerle por reconocerle. Consecuentemente, claro que no. La señora Cristina Arrón, María Cristina Arrón, Aníbal Emery, reconocieron al policía José David Schembori. Es decir, José David Schembori es la persona que salió a mirar y que constató la presencia de la prensa. El que alentó. ¿Qué ocurrió con Schembori? Schembori tenía barba, tenía todo claro, que cuando huyó, cambió su fisonomía, se sacó la barba, comenzó a cambiar su rostro, etcétera, etcétera. Lógico, eso es muy típico de cualquier tipo de criminal que trata de pasar desapercibido, incluso para no ser identificado. A Saturnino Gamarra, además, le reconocieron Esteban Centurión y Ángela Salinas, quienes estaban viviendo en la tercera casa donde fueron rescatados, y Saturnino le viene y le busca y le lleva a la primera casa. Gloria Franco, que es señora de Anuncio Martí, le reconoce a Javier Benjamín Casal como es la persona que le siguió a la ciudad de Atura. Un tiempito antes, ellos estuvieron, casi un día antes, estuvieron por la ciudad de Atura. Ella se percató de que alguien le seguía, le visualizó posteriormente quien le seguía, ya no le dio mucha importancia, pero con posterioridad, al ocurrir todo esto y al ver la fotografía de Javier Benjamín Casal por los diarios, le pudo reconocer perfectamente. De igual manera, le reconocieron a David Schembori y a Javier Casal, la suegra de Juan Arrón. ¿Por qué? Porque hubo un allanamiento en el departamento de Juan Arrón. El allanamiento se hizo sin forzar puerta, directamente utilizando la llave de Juan Arrón. Se fueron, ingresaron en su domicilio y entonces ahí estaba la suegra, y la suegra le pudo identificar a ambos que estuvieron haciendo este procedimiento en ese lugar. En esa ocasión es el que se procedió a retirar el vehículo de Juan y que posteriormente se localizó en el departamento de policía de la Policía Nacional. El profesor Luis Alfonso Rez le reconoció a Javier Benjamín Casal, pero por supuesto, el doctor Lacoñata, él también es importante la declaración de este médico, porque él estuvo hablando con Gladys Maubet, que era la esposa de Silvio Ferreira, y Lacoñata nos señala de que cuando se hablaba de la posibilidad de que estén privados en forma ilegítima la libertad de Juan Arrón y Anuncio, él habló con la señora de Silvio Ferreira, ministro, y ésta le había dicho de que su marido le había señalado de que sí le tenían preso. Y entonces Lacoñata siguió investigando, ella seguía hablando, hasta que posteriormente, al encontrarla a esta persona, lógicamente la señora cambia de posición, niega haber hablado con Lacoñata, o que habló, pero habló de otra cosa, lógicamente. Lacoñata declara y, bueno, su declaración tampoco es tenida en cuenta. El doctor Raúl Marín también reconoció al señor Hugo Velázquez, al doctor, en ese entonces agente fiscal o actual vicepresidente de la República, quien le escuchó, quien en esa conversación él le reconoció que tanto Anuncio como Juan estaban en poder de la policía. Así que fue plenamente corroborado por el señor Raúl Marín, quien gracias a su intervención, Juan Arrón y Anuncio Martín pudieron llegar a recibir asistencia médica, o si no, iban a ser inmediatamente detenidos. También está demostrada la responsabilidad de la agente fiscal Sandra Quiñones, actual fiscal general del Estado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Cuando fueron rescatados de la tercera casa, inmediatamente después se presentó esta agente fiscal, quien entre otras cosas, ¿qué hizo? Procedió a recoger las evidencias. Cuando hablamos de evidencia y el agente fiscal nos señalaba de que
las evidencias se trataban de algunas cuestiones nomás. Eso no es cierto. En la casa se encontraba una cama, una plaza, un nudo con hilo de pescar, de cabecera de cama, una frazada, un colchón, un pedazo de colchón con mancha de sangre, muestra de cabello de 3 partes de la casa, una cama desarmada de hilo de pescar, colilla de cigarrillos, plato de comida, un cartel con la siguiente descripción: al kilo, una tira medicamento, diarios crónica, presillas de uniforme de policía, camioneta Lada, pomada, pergalem, comprimidos, tiras, al solo efecto citarle. Es decir, no es que de la casa de esa evidencia se sacó solamente algunos, muchísimos, de los cuales se fueron a parar a un departamento de criminalística que está justamente en el mismo departamento que trabaja Antonio Gamarra y Schembori. Consecuentemente, no dio ningún resultado. Nosotros, resulta evidente, pero evidentísimo, y sobre todo con la declaración del último testigo de parte del Estado, Edgar Sánchez, está demostrado que la Fiscalía no investigó con independencia y objetividad, para nada. No sustanciaron, eso es fácilmente comprobable, que no sustanciaron los pedidos de prueba hechos por la parte querellante. De ninguna manera, no lo hicieron. Es decir, hay reiteradas ocasiones, seguramente se tuvo que volver a solicitar lo mismo, etcétera, etcétera. Ellos no lo daban bajo el criterio de que no eran pertinentes. También es interesante resaltar la posición que asume el agente fiscal Edgar Sánchez, que evidentemente resulta obvio que su intención es que la víctima trabaje y aporte prueba y que la Fiscalía no puede iniciar ninguna investigación. Es decir, de la casa de donde se trajo esta evidencia, con esta evidencia se podía pero perfectamente determinar la autoría material del hecho. Es decir, había suficiente evidencia para realizar una investigación acabada, pero no lo quisieron hacer. Es más, ni siquiera el fiscal le reconocía a estos médicos y simplemente tampoco le convocó, ¿sí? No hacía falta. También cuando se realizó la reconstrucción en la casa del comisario Francisco Flores, la tercera casa, se acercaron al lugar María Auxiliadora de Cristina y Aníbal Emery como para participar en esa reconstrucción y fueron impedidos hacerlo. Es decir, estos testigos claves no fueron convocados y entonces por motus propios se acercan, pero no fueron admitidos. Esto lo aclaró perfectamente aquí Cristina Rom. Tampoco procedieron, a pesar de la intensa cantidad de pedidos, se realizó la reconstrucción de la casa, en la casa de Saturnino Antonio Gamarra. Bien, ¿qué tenemos? En el expediente fiscal tenemos que ver que hay una corriente, una línea cuando estaba interviniendo el fiscal anterior, que con posterioridad lo hicieron estos otros 3 agentes fiscales. Centurión dio, en primer lugar, unos avances muy interesantes en la causa, un poco tardía, pero dio indicios interesantes de estar interesado en investigar el hecho. Por oposición, cuando asumieron estos otros agentes fiscales, lo que se buscó en primer lugar y durante mucho tiempo es dejar sin efecto todas las averiguaciones e investigaciones hechas por el primer agente fiscal. Y así, dentro de enero, porque en febrero, el 8 de febrero se tenía que presentar la acusación, ya en enero, el 17 de enero al 27
del mismo mes, es decir, dentro de 10 días, se le convocó a declarar a 28 personas que hacían todo el discurso o le daban todo el pretexto para hacer el discurso que hicieron en el pedido de sobreseimiento definitivo. Es decir, los 3 procesados declararon en el mes de enero, a mediados del mes de enero. Inmediatamente después fueron convocados 28 testigos para avalar esa declaración. Y entonces, sin poder dar vuelta al tema en un giro, ellos piden el sobreseimiento definitivo. Cuando nosotros queríamos plantear que la presente desestimación no reunía los requisitos, a pesar de esta apresurada declaración de los testigos, la jueza que intervino en la causa rechaza e imprime un trámite porque ella consideraba, y está fundamentado, a pesar que el agente fiscal dijo que no, sí está fundamentado, porque ella pidió que se eleve la causa a juicio oral. Porque sí, a criterio de ella, sí había elementos suficientes como para elevar la causa a juicio oral. Pero claro, ella envió al fiscal general del Estado y entonces a su vez se fue remitido al adjunto, quien ratificó el pedido de los agentes fiscales y consecuentemente la jueza tuvo que dictar la resolución dentro de ese marco porque así lo establece el artículo 385 del Código Procesal Penal. Ese artículo, el 385, ya con anterioridad, dentro de la misma causa, se le planteó una excepción de inconstitucionalidad porque se venir cómo iba a terminar el caso. Y la causa se remitió a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó in limine, es decir, sin estudiar, sin vuelta, la causa. Es decir, y entonces se llegó a la impunidad. Se llegó a la impunidad. Con esto tenemos que el Poder Judicial no removió los obstáculos. Los habeas corpus que fueron presentados fueron rechazados. Como ustedes pudieron comprobar, los familiares de las víctimas, o las víctimas mismas incluso también, porque son víctimas, claro, recurrieron en todos los organismos, se fueron a la policía, se fueron a la fiscalía, en todos lugares se fueron a denunciar y a solicitar la aparición de sus familiares. No es culpa de la víctima que los agentes que recibieron su denuncia no hayan procedido a labrar acta. Eso no le corresponde a la víctima indicarle al funcionario público cómo tendría que hacer su trabajo. Pero en todo el tiempo, en todo lugar en donde llegaban ellos a hacerlo verbalmente, esa denuncia, no le tomaban por escrito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una inoperancia total de parte del sistema de investigación y de defender los derechos humanos en Paraguay. Otro hecho de suma importancia que está, pero exageradamente demostrado en autos, en el presente caso, es que los funcionarios del Estado emitieron por radio, televisión y prensa escrita y campaña oficial patrocinada por el propio Poder Ejecutivo, Ministerio Público, con apoyo de Itaipú Binacional, ofreciendo una inusitada recompensa de 500.000 guaraníes, 500 millones de guaraníes para quien ofreciera información sobre el paradero de ellos, cuando en realidad ellos estaban en un lugar pero perfectamente determinable. En este sentido, hablando de las reparaciones que solicitamos al Estado, en el caso de Juan, él ya había señalado, por su parte, el señor Anuncio Martín, por los daños psicológicos, morales y físico irreversible, también pide la suma simbólica, referencia simbólica,
de $50 millones, la cifra simbólica de referencia y los daños irreversibles tipo moral, psicológico, etcétera, tiene por objeto llamar la atención de la gravedad de los hechos que ellos sufrieron. Las demás víctimas que están señaladas, individualizadas en el presente caso, deja a criterio de este tribunal establecer el monto que crea conveniente. Con relación a la reparación inmaterial, en primer lugar, solicitamos que se le imponga al Estado la obligación de la reapertura del proceso penal de manera que incluya a todos los autores morales materiales dentro de un proceso en el que se otorgue amplias garantías a favor de las víctimas, el victimario, y que resuelva dentro de un plazo razonable. También le solicitamos que se le imponga al Estado el pedido de perdón público a las víctimas en nombre del Estado paraguayo y el compromiso de la no repetición. Tercero, que se le imponga al Estado paraguayo la retractación pública ante el Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y ante el Comité Nacional de Refugiados del Brasil por no respetar la decisión soberana otorgada de refugio político y humanitario. Se condena al Estado a pagar los mismos espacios publicitarios utilizados para denigrar la figura de Juana Ron y Anuncio Martín en el año 2010 para que las víctimas hagan su descargo. Que se le imponga al Estado paraguayo declarar patrimonio nacional al archivo documental del presente caso actualmente en propiedad de la familia Ron. Se imponga al Estado establecer un día en conmemoración de la recuperación de la memoria histórica entre el 22 de noviembre, que es la redacción de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el 10 de diciembre, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que se le imponga al Estado la constitución de una nueva Comisión de Verdad y Justicia para echar luz sobre las violaciones a los derechos humanos en el periodo posterior al régimen militar. Que se imponga al Estado la obligación que incluye en su malla curricular de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria y técnica como la asignatura obligatoria a la disciplina de derechos humanos. Esto también para los adiestramientos de los agentes de la policía y otros funcionarios públicos. Que se le imponga al Estado las medidas necesarias para que en el desarrollo de las investigaciones de los procesos penales y en los procesos penales que las autoridades cumplan con el deber de respetar la presunción de inocencia y eviten estigmatizar a quienes están siendo procesados. Fortalecer la capacidad investigativa en el Ministerio Público, sobre todo en aquellas áreas de graves violaciones de derechos humanos. Se le imponga al Estado la obligación de modificar el artículo 358 del Código Procesal Penal de manera que permita al Ministerio Público, para que no permita al Ministerio Público sin previo acuerdo o control del Poder Judicial, de manera a impedir la continuidad de los procesos en casos graves de violación de los derechos humanos. Se le imponga al Estado la redacción de un instrumento jurídico para el cumplimiento efectivo de las recomendaciones dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con relación a las costas, en concepto de honorarios profesionales, a este representante solicitamos que se le imponga al Estado paraguayo el monto de 5% sobre el valor de las reparaciones económicas a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay para que presente sus alegatos finales orales. Muchas gracias. Señor presidente, señora jueza y señores jueces de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vengo a esta audiencia en representación del Estado paraguayo a formular el alegato final oral en relación con las excepciones preliminares, fondo y reparaciones del caso 12.685 del registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que diera lugar al informe de fondo número 100/17, incluidas las manifestaciones en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del representante ESAP, y las declaraciones de testigos y peritos. Reitero las excepciones preliminares opuestas y sintetizaré las razones por las cuales el Estado no concuerda con las conclusiones del informe de la Comisión. La Comisión describió los hechos sustancialmente como la desaparición forzada y tortura de Juana Ron y Anuncio Martí durante los días 17 al 30 de enero de 2002. El informe reconoce 3 ejes que trataré sucesivamente. Cuando corresponda me referiré también a las afirmaciones del ESAP. El primer término, la Comisión encontró que el Estado violó
los artículos 8 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 1.b de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, porque las autoridades no actuaron con debida diligencia cuando conocieron la posible desaparición de los señores Arrón y Martí, ni en el curso de la investigación, y no iniciaron la investigación de oficio, y violaron el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que los calificaba como responsables de un secuestro sin condena firme. Honorable Corte, el Estado conoció sumariamente de los hechos del 19 de enero de 2002, cuando se presentó el habeas corpus en favor de Juan Arrón y luego otro en favor de Anuncio Martí, cuyos resultados fueron consentidos al no ser apelados por las partes. Desde esa fecha la actividad procesal se mantuvo ininterrumpida, siguiendo los habeas corpus, la investigación penal hasta su conclusión. Así, no hubo posibilidad de iniciar la investigación de oficio, ya que el habeas corpus puso el hecho en la esfera pública y no hubo ningún lapso alguno de actividad estatal que haya parado eso. En el caso del Defensor del Pueblo contra Guatemala, esta Corte ha señalado que los ministerios públicos encargados de conducir las investigaciones deben actuar de conformidad con el artículo 8.1. Y en el caso de Ansualdo Castro contra Perú, sostuvo que las actuaciones necesarias en casos de denuncia de desapariciones forzadas deben considerar el contexto de la presunta violación, la existencia de patrones sistemáticos, la complejidad de la investigación y, consecuentemente, la necesidad de seguir las líneas de investigación que puedan resultar en responsabilidad de agentes estatales, tal como se hizo en esta causa. El contexto aquí fue la investigación del secuestro extorsivo de la señora María Edith Bordón de Bernardi, que permaneció 63 días en cautiverio y fue liberada el 19 de enero de 2002 tras el pago de un rescate millonario. En ese expediente, el 19 de enero de 2002, se libró orden de captura respecto de Ronnie Martí y otras personas que en su mayoría hoy se encuentran condenadas. Este hecho explica que las autoridades no tuvieron motivos razonables, usando la expresión de la Corte en Vázquez Durán contra Ecuador, para sospechar de una desaparición forzada. Es un hecho frecuente que una persona cuya captura se ha ordenado intente postergar por un tiempo su detención. El Paraguay garantiza y promueve las leyes, promueve los derechos humanos desde su Constitución, con instituciones y sus leyes. Tal es así que nuestra primera ley de la era democrática es la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese contexto, las investigaciones de secuestro se desarrollan con seriedad. Prueba de ello es que aquí están varias víctimas de hechos de secuestro que pueden dar fe de esta afirmación. El de la señora de Bernardi, presente en esta sala, fue el primero de una serie de secuestros extorsivos. En todos ellos participó la policía bajo la conducción del Ministerio Público. Sin embargo, en ninguno de ellos se formuló una denuncia similar a esta, con supuesta participación de agentes estatales, ni siquiera cuando fue secuestrada la hija de un expresidente de la República, Cecilia Cubas, quien falleció a manos de sus secuestradores, o cuando se secuestró a un importante ganadero, actual senador nacional, Fidel Zavala, quien también nos acompaña en esta audiencia. Coincidimos con el informe de la Comisión en que la existencia de una orden de detención contra una persona, respecto de la cual no se tiene noticia de que fue formalmente privada de su libertad, con base en dicha orden, no puede ser oponible como justificación para dejar de indagar sobre una posible detención clandestina y fuera de la institucionalidad propia de la desaparición forzada. Coincidimos naturalmente porque en este caso la indagación nunca paró, como consta en los 13 tomos de investigación fiscal que acompañamos a la carpeta de la Comisión. Sin perjuicio de la orden de detención, hubo actividad procesal durante todo el lapso en que se desconocía el paradero de los denunciantes. Luego del rechazo del habeas corpus, se abrió una causa ante la Fiscalía, se designó el fiscal actuante, se ratificó la denuncia, se constituyó el fiscal en el domicilio del señor Martí. Luego la causa siguió siendo investigada por el máximo del tiempo legal permitido. Sostiene el informe, además, de la Comisión que el Ministerio Público no cumplió con los estándares mínimos que debe satisfacer una investigación de denuncias de tortura para que pueda ser considerada diligente.
El protocolo de Estambul constituye una guía que incorpora dichos estándares mínimos, los cuales fueron desconocidos por el Estado paraguayo ante la denuncia de tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, es lo que manifiesta. Esto no se corresponde con las constancias de la investigación fiscal. Las autoridades sí se propusieron cumplir con los principios fundamentales de toda investigación viable sobre casos de tortura conforme al protocolo de Estambul, pero no pudieron hacerlo porque los señores Arrón y Martí no permitieron que se los traslade a un establecimiento público. En la declaración testifical del 11 de febrero de 2002 de la señora María Auxiliadora Arrón, se lee textualmente: en ese momento llegó el defensor adjunto doctor Raúl Marín, y cuando la policía los quiso llevar a Juan y a Anuncio, nos opusimos, y el señor Marín los tomó a los dos y los llevó hasta el auto Suzuki Baleno azul. La policía no lo quería dejar salir, quería manejar ellos el auto, y ahí vino mi hermano, Ricardo, y tomó el volante. Sigue el relato manifestando que los llevaron al hospital privado Migones. Según el informe número 60 de 31 de enero de 2002, que consta en el tomo 11 de la carpeta de investigación fiscal a fojas 2248, a los agentes fiscales no les fue permitido acceder a ver siquiera a Juan Arrón y Anuncio Martí en el sanatorio Migones. Lo impedía una turba de 500 personas aproximadamente, junto con diputados, senadores y familiares. Todo eso impidió que los fiscales accedan a verlos. Esta no es una excusa del Estado, señores jueces. La negativa de la familia de Juan Arrón y el impedimento está documentada. En la respuesta del Estado obran además publicaciones periodísticas en las que la familia expresa que no quería al Ministerio Público ni a la policía. El certificado médico del 30 de enero de 2002, con logo del sanatorio privado Migones, fue firmado por 13 profesionales, de los cuales 6 eran médicos del sanatorio Migones, 5 eran médicos que concurrieron voluntariamente al sanatorio, según podemos entender de la declaración de la doctora Esperanza Martínez. Otro era un médico que en ese momento trabajaba para la Corte de Justicia, pero concurrió sin orden de esta institución. Y el médico forense. Prueba de que ninguno de los médicos que podrían haber sido considerados como oficiales actuó de manera oficial es que ninguno de estos presentó uniforme en la causa. No se trató de una junta médica, sino de una inspección médica, pues no se permitió al Ministerio Público participar y formular preguntas. Lo señalado por la testigo Esperanza Martínez sobre los observadores en ese examen refuerza la tesis de que no todos los médicos presentes tuvieron un rol activo en la situación. Honorable Corte, el médico forense fue uno de los 13 profesionales que suscribió el informe, pero esto no significa que tuvo un rol activo, ya que, como lo manifestamos, los parientes de las víctimas impidieron el desarrollo normal del protocolo de Estambul. Eso lo confirma la declaración del doctor Carlos Portillo. Por eso también el perito Lemir señala la aplicación parcial del protocolo, por falta de registro de lesiones o patologías preexistentes, y otras contradicciones respecto a las afirmaciones relacionadas con los daños que habrían sufrido los señores Arrón y Martí. Por ende, al Estado no le consta que el certificado haya registrado debidamente los daños que ellos pudieron haber sufrido en esos días. En forma genérica, el informe de la comisión sostiene que en varias ocasiones las víctimas y sus abogados sí solicitaron la práctica de pruebas y que el Ministerio Público no accedió a la petición porque las consideró innecesarias. Al respecto, honorable Corte, al margen de los 245 actos investigativos diligenciados, vuelvo a recordar que de las 111 medidas solicitadas por la querella, 85 fueron diligenciadas y las 26 que no fueron diligenciadas fueron justificadamente no diligenciadas por reiterativas o inconducentes, tal como lo manifestaron hoy los testigos. Todas las personas que tuvieron algún grado de relación, directa o indirecta, con los hechos del 30 de enero de 2002, declararon en el expediente. Periodistas, camarógrafos, fotógrafos, choferes de vehículos, vecinos de la zona, alegados partícipes de los hechos, los propietarios de las casas en que los señores Arrón y Martí dijeron haber estado, los titulares de los vehículos que ellos o sus familiares identificaban. Además, se obtuvieron informaciones de las compañías de telefonía sobre las comunicaciones realizadas desde varios teléfonos celulares,
las nóminas de personal de guardia de dependencias policiales y en el Centro de Investigación Judicial los días de los sucesos que se investigan, legajos que las personas presuntamente responsables. Es un cúmulo importantísimo de pruebas. Todo eso se hizo para diligenciar de debida forma el proceso. El informe número 100 sostiene asimismo que desde el inicio de la investigación surgió la hipótesis según la cual agentes del Estado participaron en la desaparición y alegada tortura de Juan Arrón y Anuncio Martí, de acuerdo a múltiples indicios. Honorable Corte, solo a título de muestra de una investigación debida sobre la participación de agentes del Estado. Ojo con esta parte. El 7 de febrero de 2002 se ordena la detención de los señores Gamarra y Schembori, que son imputados el 8 de febrero y cuya prisión preventiva se ordena el 9 de febrero. Respecto de Casal, el 9 de febrero se ordena la medida alternativa a la prisión preventiva y se lo imputa el 21 de febrero, todos agentes estatales. El entonces ministro Fanego declara el 16 de abril de 2002. El entonces ministro Ferreira declara el 22 de abril de 2002. El señor Marcos Álvarez declaró el 12 de abril de 2002 y el señor Hugo Velázquez declaró como consecuencia del pedido del abogado de la querella Diego Bertolucci. Por otro lado, la comisión da por cierto que el exministro del Interior, Julio César Fanego, habría aludido a los señores Arrón y Martí como actores morales del referido secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, indicando que el Estado no cuestionó esta afirmación, manifestando que cuenta con una nota de prensa de fecha del 2 de febrero. Honorable Corte, ninguna de esas afirmaciones puestas en boca de estos funcionarios cuenta con respaldo probatorio. Por eso el informe de la comisión entiende que el Estado no ha controvertido esta afirmación, porque naturalmente no hay que controvertir, porque no hay intención alguna de esta parte de cuestionar noticias de prensa, pero tampoco puede pretenderse que esas noticias constituyan plena prueba en derecho. Esto es gravísimo, porque de estas alegaciones respecto al conocimiento que habrían tenido los agentes no están probadas en el expediente. Son simples presunciones, no avaladas por hechos, por otro medio de prueba tampoco. Sin embargo, fueron puestas en conocimiento de la comisión por los peticionarios como si lo hubiesen sido probadas. Se atribuye al Ministerio Público el no haber contemplado una segunda hipótesis respecto a la desaparición de los señores Arrón y Martí. El informe de la comisión al respecto señala que una posible hipótesis del caso podría ser que las alegadas violaciones de derechos humanos estuvieran relacionadas con las calidades de dirigentes de un partido político que tenían Juan Arrón y Anuncio Martí. Sin embargo, del testimonio del exfiscal Duarte surge que se analizaron muchísimas hipótesis alternativas. A decir de él, manifiesta que se pasaban buscando personas que supuestamente estaban comprometidas con la supuesta privación de libertad de los mismos. Es así que llamaron al declarar al ministro del Interior, al fiscal general, al ministro de Justicia, entre otras muchas autoridades y personas que eran interrogadas sin piedad. Incluso se llamó a la señora María Edith Bordón de Bernardi a declarar, a pedido de los querellantes para buscar alternativas que finalmente no se encontraron. En el terreno de las posibilidades, no de las pruebas, el informe de la comisión concluye que en la investigación no se ofrecieron salvaguardas suficientes sobre la independencia de las autoridades respectivas y que la misma no fue conducida de manera imparcial. Honorable Corte, es incomprensible esta alegación, cuando el testimonio del ex fiscal Duarte detalla cómo los señores Arrón y Martí y sus familias trabajaban con ello de manera activa y cotidiana, así como lo señaló también hoy el doctor Edgar Sánchez. Lo más importante de los hechos que hacen caer la hipótesis de la comisión de que existió una falta de imparcialidad de la Fiscalía es que Arrón y Martí no han expresado verbalmente o por escrito dentro del expediente judicial algún cuestionamiento sobre la falta de objetividad y confianza de la labor investigativa. No formularon recusación contra ninguno de los fiscales ni judicial al juez penal de garantías, el cual disponían. No sé si ellos, pero sus abogados debían saber que por la vía del control judicial establecida en el artículo 282 del Código Procesal Penal, podrían solicitar al juez cuestiones sobre la investigación al Ministerio Público o la corrección de situaciones que afecten sus garantías procesales, lo cual está jurisprudencialmente probado en Paraguay. Al respecto, además, podrían haber denunciado a los fiscales ante el jurado del
Declaraciones testificales que escuchamos hoy. En términos de la jurisprudencia interamericana, existían recursos internos adecuados y eficaces y los denunciantes no lo usaron y por tanto nunca los agotaron. Nada apoya en la causa la alegada falta de independencia e imparcialidad de los fiscales en esta causa. En el informe 100, la Comisión aclara que es perfectamente posible que una investigación de esta naturaleza culmine con un sobreseimiento. Lo que no resulta aceptable, naturalmente, es que el sobreseimiento tenga lugar en un caso de alegadas graves violaciones de derechos humanos con posible participación estatal sin que se agoten exhaustivamente y de manera imparcial las líneas de investigación necesarias. En el escrito de respuesta del Estado y en las declaraciones de los agentes fiscales y del fiscal general de hoy, constan las razones del sobreseimiento de los imputados en la causa. Y estas son las causales clásicas de los expedientes criminales, como la falta de certeza y testimonios que demuestran que los procesados se encontraban en otro lugar. Imagínense, si la decisión fiscal hubiera sido la contraria a la que se tomó respecto de los procesados, hoy estaríamos acá mismo, pero tratando la denuncia que ellos hubieran planteado ante esta sede por la violación del principio de inocencia y de las garantías del debido proceso. La investigación respecto a de los autores no permitía otra conclusión a la que se llegó. Una señera jurisprudencia iniciada en el caso Velázquez Rodríguez enseña que la obligación de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe entenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada antemano a ser infructuosa. Por eso preocupa a esta parte que el informe de la Comisión parezca tener la pretensión de transformarla en una obligación de resultado, que el Estado solo podría cumplir cuando pudiera imponer una sanción. Eso es inaceptable en el marco de la Convención Americana. El Estado actuó sobre la base de los hechos denunciados por las víctimas, caratuló en ese sentido el expediente e incluso formuló imputación sobre dicha base. Esta Corte tiene dicho que no existe un parámetro único para determinar si un Estado ha conducido una investigación bajo los estándares de la debida diligencia, sino que hay elementos que permiten hacer ese escrutinio. Uno de ellos es el transcurso del tiempo, como se señaló en Ansualdo Castro contra Perú. Cuando una investigación no se realiza en las primeras etapas de ocurrido un hecho que puede ser calificado como desaparición forzada o tortura, disminuyen las posibilidades de éxito en la investigación. En este caso, la investigación comenzó en el mismo momento en el que se denunciaron los hechos. Las primeras diligencias son incluso anteriores a la querella presentada, por lo que no hubo lapso alguno que pudiera presentarse como una dilación en el inicio de esta investigación. La jurisprudencia de la Corte ha desarrollado un estándar particular sobre las líneas de investigación. Por ello, no corresponde que el informe de la Comisión se refiera al caso Acosta versus Nicaragua, ya que aquí se da exactamente la situación contraria a la planteada en Acosta. Pues es categórico que el Estado realizó serios esfuerzos para determinar si había responsabilidad de agentes estatales y la existencia de una supuesta estructura destinada a investigar ilegítimamente los casos de secuestro. Esta responsabilidad de los agentes públicos, luego de una investigación, como lo señalamos, seria y minuciosa de más de 13 tomos, no pudo ser determinada. Por lo tanto, no hubo un sobreseimiento anticipado como lo hubo en Acosta bajo ninguna circunstancia. Por todo esto, el Estado solicita a la Corte que rechace la supuesta infracción a las obligaciones consagradas en los artículos 8.1 y 2 y 25.1 en concordancia con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En segundo lugar, el informe de la Comisión concluye que el Estado paraguayo es responsable por la comisión de los actos de tortura, con lo cual violó los artículos 5.1 y 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Juan Arrón y Anuncio Martí. Y sus parientes, y más de 500 personas que impidieron que los fiscales entren al hospital para aceptar la presencia del agente fiscal en la inspección médica,
el Estado no le constan directamente las señales de maltrato físico y psicológico susceptible de causar dolor y temor. No obstante, de buena fe, se utilizó la inspección médica presentada por los señores Arrón y Martí como cabeza de proceso, pese al vínculo de varios de los médicos con ellos y a que la mayoría de ellos no eran especialistas en la materia. La pericia del doctor Lemire, así como las declaraciones de Esperanza Martínez, acreditan la inconsistencia de esos informes, desvirtúan el párrafo 185 del informe de la comisión. En concreto, el doctor Lemire afirmó que las lesiones son superficiales y las pruebas médicas ofrecidas demuestran la inexistencia de secuelas físicas a largo plazo. Todo esto después de que el doctor Lemire contrastó el informe, la inspección médica, con informes posteriores que se realizaron y exámenes médicos. En esa línea, el señor Arrón y su hermana Carmen Marina obtuvieron resolución favorable del Estado por daños causados durante la dictadura. En el expediente administrativo 7290, al amparo de la Ley Especial de Indemnización de Víctimas, con certificación del doctor Carlos Portillo, quien también es el firmante del informe psiquiátrico en este caso. Este médico elaboró 2 informes periciales, uno el 30 de enero de 2002 y otro en el año 2009, usando los mismos argumentos para eventos ocurridos, uno en el año 1983 durante la dictadura y otro en el año 2002 sobre los hechos ahora estudiados acá, alegando los mismos tipos de apremios físicos y psíquicos, haciendo imposible establecer la relación de causalidad entre los hechos ahora estudiados y las preexistencias. El Estado cuestiona así la concurrencia del primer elemento configurativo de la tortura. Por otro lado, como ya se señaló, el expediente no permitió concluir en la responsabilidad penal de agentes públicos en los hechos. Tampoco está probado que la víctima estuviera en custodia del Estado, que es lo que presume el informe en la comisión apelando al caso J versus Perú. Esta circunstancia priva de otro de los requisitos de la tortura, que es la efectiva participación del Estado. En efecto, de la carpeta de investigación fiscal surge que el señor Martí fue reconocido por la señora de Bernardi como el guardia malo y afirmó que lo vio el día de su liberación, el 19 de enero de 2002. Por su parte, el 1 de noviembre de 2002, Juan Arrón declaró ante la comisaría de la policía de Itá que había extraviado su registro de conducir el 19 de enero de 2002 en las inmediaciones de Asunción a Itá. La comisión señala que no contó con esa denuncia, que siempre estuvo en la carpeta fiscal, que ahora está en poder de la Corte. Juan Arrón además nunca negó este hecho, y ello está recogido expresamente en el informe de fondo en el párrafo 93. Lo anterior, el Estado solicita a la Corte que rechace la violación de los artículos 5.1 y 2 en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de los señores Arrón y Martí. En tercer término, la comisión concluye que Juan Arrón y Anuncio Martí fueron víctimas de desaparición forzada por parte de agentes estatales entre el 17 y el 30 de enero de 2002, por lo que el Estado de Paraguay violó en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 3, 4, 1, 5, 1 y 2 y 7 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento legal. Al igual que en las conclusiones sobre tortura, en la relación con la desaparición forzada de personas, la participación de los agentes públicos señalados por los señores Arrón y Martí no pudo ser probada, en los hechos que por otra parte no se dieron en un contexto de desapariciones, y menos aún de un patrón sistemático de desapariciones dentro de la República del Paraguay, en el marco de investigaciones por secuestros extorsivos, como parece insinuarse en el informe de la comisión. Tampoco hay una falta de investigación que pueda ser considerada como constitutiva de obstáculos insalvables para configurar la desaparición forzada. Desde un primer momento se inició la investigación seria, se siguieron las líneas lógicas de investigación e incluso se imputó a altas autoridades policiales y del Ministerio Público, ninguno de los cuales resultó penalmente responsables. Construir un argumento de complicidad carece de cualquier tipo de sustento en esta causa.
Consecuentemente, el Estado solicita a la Corte que rechace la alegada violación de los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 en relación con el artículo 1.1, todos de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, del artículo 1.2 de la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Finalmente, para el caso que esta honorable Corte creyera necesario fijar alguna reparación, el Estado reitera los términos de su excepción preliminar respecto a que los familiares no fueron identificados en el informe 100 ni en la remisión del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El informe refiere a las hermanas de los señores Arrón y Martí y presume que sus parejas y su hijo fueron afectados, pero no indica qué, ni cómo, ni cuánto. Esta Corte, en el caso del Instituto de Reeducación del Menor, Panchito López, nos enseñó que no está en condiciones de decidir indemnización alguna respecto de posibles familiares de los internos víctimas de violaciones de derechos humanos que no hayan sido identificados. En relación con los señores Arrón y Martí, solicitamos que se deslinden los daños preexistentes, conforme con las observaciones de los peritos médicos y psicológicos, y se atienda a cada caso la relación de causalidad. Los criterios interamericanos para la fijación de reparaciones son conocidos por todos y nada indica que de fijarse reparaciones en este caso sea uno distinto a los analizados. De considerar la honorable Corte que corresponde a una reparación, el Estado manifiesta, además de lo expresado respecto a la excepción preliminar, que la ambigüedad de la comisión no se corresponde con los estándares de derecho. Esta Corte tiene dicho desde Velázquez Rodríguez que las reparaciones tienen carácter compensatorio y no punitivo, y tampoco suponen un enriquecimiento ilícito. No es eso lo que expresan, hoy ya han cambiado, los 100 millones de dólares que están pidiendo como reparación en la SAP los señores Arrón Martí, más todo lo que piden para sus familiares. Realmente llama mucho la atención que pidan eso, por más de que intenten decir que es a título simbólico. En el mismo orden de ideas, el Estado manifiesta que de darse una reparación debería atenderse a lo señalado por esta honorable Corte en Buenos Aires contra Argentina, respecto de que los factores exógenos y endógenos de las circunstancias específicas de cada caso. Por las mismas razones, el Estado entiende que no cabe ninguna de las otras medidas de reparación enunciadas en el ESAP. Queda claro, luego de la declaración de hoy de Arrón y de la pretensión enunciada por su abogado, que las pretensiones económicas subieron de sobremanera y que sin lugar a equívocos, una de las pretensiones de esta acción es la de desvinculación del secuestro de la señora María Edith Bordón de Bernardi, tal como consta en las condiciones de negociación que se firmó en la etapa de solución de controversias. Eso ha sido presentado a cada uno de sus miembros y obra en la carpeta de investigación. Para concluir, el Estado solicita a la honorable Corte que dicte un sobreseimiento respecto de las alegadas violaciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 8 y 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y de los artículos 1.a y b de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas por los argumentos expuestos en estos alegatos de fondo. Muchas gracias. Consideran pertinente, pueden hacer uso de su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a los representantes para que presenten su réplica, si así lo consideran. Gracias, señor presidente. En primer lugar, tenemos que resaltar que un habeas corpus no impide que la Fiscalía y la Policía inicien la investigación. El habeas corpus es una herramienta que se presenta ante el Poder Judicial, mientras que la Fiscalía o la Policía no tienen participación en el habeas corpus, participación directa. Consecuentemente, no pueden alegar que por el que se haya llegado a plantear un habeas corpus le impedía a la Fiscalía o a la Policía realizar la pertinente investigación.
Es más, desde el sábado, día que se enteró la hermana de los hechos que se le acusaba al hermano, ella se presentó tanto en sede de la policía como de la fiscalía a denunciar los hechos. Entonces, a una víctima no se le puede pedir que ella reclame que se le abre acta y que firme su denuncia. No, eso tendría que haber sido una reacción de las instituciones que recibían a la víctima. Acá no se hizo eso. Entonces, sí resulta claro que el Estado no procedió a la investigación, no procedió a amparar. En todo caso, se recostó, como en el caso del habeas corpus, la existencia de una orden de detención. Cuando, que en realidad, eso no significa desaparición forzosa de personas. Por otro lado, el representante del Estado paraguayo también manifestó la intervención de Raúl Marín en el momento del rescate y dice que le impidió a la policía llegar hasta Juan Arrón y Anuncio Martí. Eso es cierto, porque si se lee la declaración de Raúl Marín, se va a constatar que la intención de la policía era llevarlos presos. No llevarlo a un sanatorio, ni mucho menos, llevarlo preso, hacer cumplir la orden. Otro elemento que sí nos resulta interesante es la convocatoria que hizo la ciudadanía. Más de 500 personas se convocaron, eso es cierto, y dentro de esa convocatoria se acercaron los médicos. Es decir, los médicos también son personas con ese sentimiento y bueno, y sí se prestaron a participar de la inspección y dejar constancia de la situación física en que se encontraba tanto Arrón como Martí. Con relación a la declaración de testigo que señala los representantes del Estado paraguayo, tenemos suficientes testigos, suficiente ya tomada, sobre todo durante la intervención del primer agente fiscal, que hace potable que el juicio podía haber llegado a juicio oral, tal como lo sostuvo el Poder Judicial a través de la respectiva jueza. El tema está de que la Fiscalía se cerró en este caso totalmente, a darle valor alguno a todos los medios probatorios que indicaban la culpabilidad de los procesados. En ese sentido, tenemos que señalar que rescatamos las actuaciones realizadas por el fiscal Centurión. También señala en su conclusión que las lesiones fueron superficiales. En este punto tenemos que resaltar son torturadores con mucha experiencia. Por eso es que si nosotros vemos que las torturas realizadas a Juan y las torturas realizadas a Arrón en dos vehículos distintos desarrollaron la sistematicidad. Era dos torturas bien sistemáticas, es decir, a los dos le hicieron lo mismo, estando en dos vehículos que no había comunicación. Y se fueron al mismo lugar y hicieron la misma cosa. Es decir, demostraron sistematicidad, demostraron conocimiento por parte de los torturadores. Es más, los torturadores suelen buscar en forma expresa y categórica que no quede rastro en las víctimas. Es decir, porque ese es un elemento muy duro que puede llegar a delatar al torturador. Pero en este caso ustedes vieron las tomas fotográficas y vieron en qué situación se encontraban ambos. Muchas gracias. Muchas gracias al señor representante de las presuntas víctimas. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado para que representen la dúplica, si así lo desean. Señor juez, señora jueza, honorables miembros, en primer término, es absolutamente al revés lo que yo he manifestado. Al contrario, el habeas corpus nunca interrumpió la investigación de oficio. Al contrario, el habeas corpus puso el hecho en esfera pública, como lo manifesté en mis alegatos.
y no hubo ningún lapso de actividad estatal. Nunca paró la investigación. Desde el habeas corpus se siguió. No hubo ningún día de que se dejó de investigar esta causa. Muy llamativo es lo que manifiesta el doctor al decir que los propios manifestantes que estaban impidiendo que ingresen los fiscales fueron después sus médicos. Realmente llama mucho la atención algunas actividades que nos señalan en esta denuncia. Otro tema es que la conclusión respecto a las lesiones no es mía, es de un perito especializado en la materia. Y esta parte realmente, esta parte desconoce cuál sería la experiencia de secuestradores. Nosotros no podemos calificar esto y creo que nadie puede hacerlo, y menos si no se conoce a los secuestradores. Lo que sí me queda claro es que en la situación del escape, y eso sí es de público conocimiento, del rescate, o como, no sé cómo lo llaman, el señor Anuncio Martí, por ejemplo, no tiene ninguna sola herida, ninguna sola marca. No puedo comprender hoy que nos esté pidiendo $50 millones al Estado paraguayo por el solo hecho que él dice que ha sido torturado y secuestrado, porque no tiene ninguna manifestación física que pueda constituir alguno de los elementos de la tortura. En esos términos no tengo más nada que alegar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante del Ilustre Estado. Finalmente, daré la palabra a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presenten sus observaciones finales sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas en el presente caso. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, vamos a formular las observaciones finales en dos grupos. Me voy a referir, Silvia Serrano de la Comisión, a las cuestiones relativas a las violaciones a los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y las disposiciones relativas a investigación de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada, y luego el asesor Cristian González abordará las cuestiones relativas a la calificación jurídica como tortura y desaparición forzada en este caso. Con su venia, señor presidente, en cuanto al primer punto, el Estado tomó conocimiento de la desaparición de los señores Arrom y Martí entre el 19 y el 23 de enero del 2002 a través de los dos habeas corpus presentados por sus familiares y a través de la gran difusión que estos hechos tuvieron en la prensa. En el marco de los habeas corpus, las autoridades se limitaron a enviar oficios para que se informara sobre órdenes de captura vigentes y posibles lugares de detención. Frente a la respuesta negativa sobre la privación de libertad de las víctimas y sin tomar en cuenta que precisamente podrían estar detenidos de manera clandestina y fuera de la institucionalidad, los habeas corpus fueron rechazados sin que se hicieran esfuerzos adicionales para dar con su paradero. Además, se tomó en cuenta que existía orden de captura vigente como elemento para la improcedencia del habeas corpus. Con base en lo anterior, la Comisión consideró que las acciones de habeas corpus fueron inefectivas para responder con la inmediatez y diligencia reforzada requerida frente a una posible desaparición forzada como mecanismo para resguardar la vida e integridad de las personas. El Estado alegó en su contestación que las limitaciones con las que operó el habeas corpus se debieron a la propia regulación a nivel interno. Sobre este argumento, la Comisión solicita a la Honorable Corte tomar en consideración la posible aplicabilidad del artículo 2 de la Convención Americana en cuanto al deber de adoptar disposiciones de derecho interno respecto del habeas corpus, de manera que sea compatible con su jurisprudencia recientemente reiterada en el caso Alvarado Espinosa y otros contra México sobre la manera en que el habeas corpus debe operar como un mecanismo idóneo y efectivo capaz de prevenir o hacer cesar una posible desaparición forzada, tomando en cuenta sus características particulares. La investigación penal fue iniciada desde la denuncia interpuesta por los familiares, a pesar de que se encuentra probado el conocimiento estatal de la desaparición desde días antes. Una respuesta inmediata y oficiosa por parte del Estado ante dicho conocimiento en las primeras horas y días era aún más para responder a una posible desaparición forzada en los términos en que el Estado reconoció en su contestación por escrito. Asimismo, en cuanto a la posible tortura, la obligación de investigar surgió, al menos desde la cobertura del rescate con lesiones visibles, lo que debió constituir razón fundada en los términos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. A pesar de ello, la investigación por tortura inició con las querellas interpuestas por los señores Arrom y Martí.
Un punto central del análisis de la comisión, como se ha dicho, con implicaciones en la calificación jurídica de los hechos como tortura y desaparición forzada, es la falta de investigación diligente y efectiva de los indicios de participación estatal. Estos indicios con las narraciones de Juana Rom y Enuncio Martí, quienes en sus declaraciones identificaron a ministros, fiscales y miembros de la policía de manera consistente. El segundo grupo se relaciona con las múltiples declaraciones de otras personas que también identificaron diversos grados de conocimiento y vinculación de agentes estatales con los hechos. Dentro de estas declaraciones se encuentran las de vecinos del lugar de detención, periodistas y otras personas. Los agentes estatales nombrados en estas declaraciones coinciden con los nombrados por las víctimas. El tercer grupo se relaciona con los múltiples elementos que evidencian que los señores Arrom y Martí eran sospechosos del supuesto vínculo con el secuestro de la señora Bordón y estaban siendo sometidos a vigilancia. Y el cuarto grupo se relaciona con los indicios que apuntan a que fiscales tenían conocimiento de la detención de Juana Rom y Enuncio Martí, en particular lo indicado por el defensor del pueblo adjunto, quien reiteró lo anterior mediante la affidavit que consta en el expediente. La comisión considera que estos elementos, tomados en su conjunto, activaron un deber de diligencia reforzada por parte del Estado para desvirtuar los indicios de participación de sus agentes. Como la Honorable Corte pudo escuchar de la declaración del fiscal Edgar Sánchez, las autoridades que condujeron la investigación se enfocaron en la confrontación de los testimonios de cargo y de descargo, brindándole total credibilidad a las de descargo y desechando lo narrado por Juana Rom y Enuncio Martí bajo el argumento principal de que no corroboraron sus dichos, trasladándoles indebidamente la carga de la prueba. Esto sin tomar en cuenta que en casos de alegada tortura y desaparición forzada, las víctimas por lo general no cuentan con elementos probatorios, correspondiendo la carga de esclarecimiento al Estado, que es quien cuenta con los medios para ello. Este enfoque inconvencional afectó la investigación al punto de que el propio fiscal reconoció en esta audiencia que no dio mayor valoración ni se profundizaron pericias sobre las evidencias recabadas en la escena del crimen, siendo estas las diligencias más básicas bajo los estándares mínimos de debida diligencia. Cabe mencionar que, según se escuchó en esta audiencia, tales evidencias habrían sido recabadas por una de las fiscales nombradas por la Defensoría del Pueblo. La orientación e inadecuada distribución de la carga probatoria en la investigación quedó reflejada en las motivaciones del Ministerio Público en su solicitud de sobreseimiento y ratificación de sobreseimiento, en la cual, frente a versiones contradictorias derivadas de los testimonios, se incluyeron valoraciones como la existencia de un, cito, estado de certeza incuestionable, cierro la cita, sobre la no responsabilidad de los agentes estatales, que brindan total credibilidad a las declaraciones de tales agentes en comparación con las valoraciones sobre la narración de las víctimas, respecto de las cuales el Ministerio Público repetidamente restó credibilidad con base en una serie de especulaciones con un alto grado de subjetividad, según las cuales era, cito, razonable suponer el encono, cierro la cita, de las víctimas con los imputados y su intención de llevar a cabo, cito nuevamente, una política de descrédito público en su contra. De esta manera, el Ministerio Público equiparó denuncias de graves violaciones de derechos humanos a una campaña de descrédito público contra el Estado. Al contrario, fue el propio Ministerio Público que, alejándose de la objetividad a la que estaba llamado, se hizo parte de una campaña de estigmatización de las víctimas, calificándolas como enemigos de la patria y personas con historia criminal, sin que existiera condena penal en firme en su contra. Para la Comisión, además de la violación al principio de presunción de inocencia, este es otro elemento relevante en términos de imparcialidad. Por último, el uso de la figura de sobreseimiento definitivo como resultado de una investigación con las deficiencias mencionadas, en este caso particular, se constituye en un obstáculo en la pretensión de verdad y justicia de las víctimas, que es relevante que la Honorable Corte tome en cuenta al momento de fijar las reparaciones, puntualmente la relativa a la investigación y sanción de los responsables. Concluyo lo relativo a las investigaciones, destacando como otra omisión fundamental que a la fecha no existe actividad alguna a nivel interno sobre otras líneas de investigación diseñadas y agotadas por el Ministerio Público, no obstante la gravedad del tipo de violaciones que se investigan, las cuales deben ser de acción pública y su investigación exhaustiva constituye un deber jurídico propio del Estado. La Comisión considera que la invocación genérica a la falta de colaboración de las víctimas no es justificación para dejar de investigar denuncias de hechos relacionados con normas imperativas de derecho internacional, como son la prohibición de la tortura y de la desaparición forzada. Con su venia paso la palabra al asesor Cristian González para continuar. Honorable Corte, me referiré brevemente a los múltiples elementos que llevaron a la Comisión a considerar y concluir que las víctimas en el presente caso
fueron víctimas de desapariciones forzadas y de torturas. Respecto de las desapariciones forzadas, consideramos que están presentes todos los elementos constitutivos de dicha grave violación de derechos humanos. En cuanto al primer elemento referido a la privación de libertad, la Comisión recuerda que existen múltiples elementos que demuestran que las víctimas estuvieron detenidas entre el 17 y 30 de enero de 2002. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: los testimonios de las propias víctimas indicando de manera consistente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que fueron detenidas; el relato de testigos presenciales, indicando que vieron cuando las víctimas fueron introducidas en vehículos, así como una actividad inusual en la zona el día de la detención; los 2 habeas corpus interpuestos por los familiares denunciando la desaparición de las víctimas; las publicaciones en medios de comunicación documentando la detención y desaparición de las víctimas. En cuanto al elemento de intervención directa o aquiescencia de agentes estatales, en esta presentación ya fueron referidos los múltiples indicios de participación estatal y la falta de una investigación diligente y efectiva de los mismos, lo que se reitera conforme a la jurisprudencia de esta Corte ha llevado a otorgar valor probatorio a tales indicios a efectos de establecer la responsabilidad internacional del Estado. Además, la Comisión recuerda lo indicado reiteradamente por la Honorable Corte en cuanto al estándar probatorio en casos de desaparición forzada, en los cuales, precisamente por su naturaleza, la prueba indiciaria o presuntiva resulta fundamental. En cuanto a la negativa de reconocer la detención o revelar la suerte o el paradero de la víctima, la CIDH recuerda que los habeas corpus planteados por los familiares fueron rechazados el 23 y 24 de enero de 2002, luego que las autoridades oficiadas informaran que no tenían registro de detención de las víctimas. La negativa también operó públicamente a través de medios de comunicación, en los cuales, ante la difusión de la desaparición, autoridades estatales negaron la detención de los señores Arrom y Martí. La Comisión recuerda que es jurisprudencia interamericana constante sobre el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, que genera una violación múltiple y vida, integridad personal y libertad personal. En el presente caso, esta conclusión de que se cometió una desaparición forzada es independiente del hecho de que las víctimas hayan aparecido con vida, pues entre el 17 y el 30 de enero de 2002 estuvieron presentes todos los elementos constitutivos de la desaparición forzada, por lo que dicha pluriofensividad se materializó en dicho marco temporal. Respecto a la tortura, la Comisión también considera que el Estado es responsable por la comisión de actos de tortura contra las víctimas, al acreditarse sus elementos constitutivos. En primer lugar, la Comisión considera que las víctimas fueron sometidas a intensos sufrimientos físicos y mentales, lo cual se comprueba con diversos elementos que obran en el expediente. Primero, maltratos físicos descritos por las víctimas que abarcan fuertes golpes en cuello, cabeza, estómago, testículos, algunos de tal intensidad que les provocaron la pérdida de conocimiento, y maltratos psicológicos que incluyen simulación de ejecutar a las víctimas y amenaza de asesinar a sus familias. 2. Informes médicos incorporados al expediente que describen heridas en la cabeza, cuello, tórax, abdomen, glúteos, pene, testículos, brazos y piernas con armas contundentes. Los días de evolución de dichas lesiones coinciden precisamente con el tiempo en que las víctimas estuvieron desaparecidas. 3. Existen informes psiquiátricos que dan cuenta de las secuelas mentales de los malos tratos que sufrieron las víctimas. Por ejemplo, 2 informes realizados a Juan Arrom en 2006 y 2009 dan cuenta que sufre secuelas como un estado de alarma por sobrecarga de estímulos amenazantes, percepción de aturdimiento y persecutoria, entre otras. Similares conclusiones se sostienen respecto de Anuncio Martí. También obran en el expediente fotografías, algunas que fueron mostradas durante esta audiencia en las que se aprecian lesiones físicas en las víctimas, consistentes con los informes médicos, así como con las descripciones. En cuanto al elemento de participación de agentes estatales, la Comisión se remite a lo ya indicado reiteradamente en esta presentación y que resulta aplicable tanto para la desaparición forzada como para la tortura. Finalmente, respecto del elemento de intencionalidad y que las torturas sean cometidas con determinado fin o propósito, la Comisión recuerda que, de acuerdo con los testimonios de Juan Arrom y Anuncio Martí, las personas que los detuvieron tenían como propósito que se autoinculparan o que confesaran su participación en el secuestro de una persona, así como obtener información sobre sus actividades políticas. La intencionalidad se desprende claramente del tipo de actos a los que fueron sometidas las víctimas.
Por todo lo anterior, la comisión consideró que en el presente caso se encuentran acreditados los elementos de la tortura, por lo que estableció la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de prevenir y sancionar la tortura. Muchas gracias, honorable Corte. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora la intervención de este tribunal para hacer preguntas a las partes o a la comisión. Juez Ricardo Pérez Manrique. Sí, señores. De los agentes del ilustre Estado, se ha manejado la falta de colaboración tanto del señor Arrón como del señor Martí en la investigación de su secuestro y malos tratos. Yo quería saber cuál es la posición de ustedes sobre esta afirmación. Sí, con relación a Anuncio, él se negó a realizar identikey de personas porque, de acuerdo a él, se está buscando un nuevo mecanismo para una vez más dejar sin efecto un elemento demostrado ya en el proceso. En este caso, él individualiza claramente a las personas e indica quiénes fueron y cuándo los reconoció. Entonces, realizar con posterioridad un identikey no es razonable. Por otro lado, siempre estuvieron a disposición de la Fiscalía y colaborando, estaban permanentemente, pero cuando comenzaron a ver este cambio de rumbo, porque cuando cambió el fiscal cambió de rumbo, entonces ya no tenían confianza en la Fiscalía. Ya se perdió la confianza, entonces prefirió no hacerse el diagnóstico, en este caso Juan. Otra afirmación del ilustre Estado ha sido que cuando ellos estaban en el sanatorio, en la clínica médica, los fiscales trataron de acceder a ellos y eso no les fue impedido. Pero como ellos mismos dijeron, doctor, fueron impedidos por la gente que estaba ahí. Es decir, la gente que al enterarse, porque esto fue transmitido en vivo y en directo, entonces mucha gente se acercó a solidarizarse, a estar ahí, a hacerlo. Entonces, eso es una actividad totalmente distinta a los familiares. Es una actividad totalmente distinta. Es decir, esa es la reacción de la gente. La gente reaccionó ante los acontecimientos que estaba ocurriendo. Es decir, y esto no puede ser atribuido ni a Juan ni a Ron, que ellos estaban allí internados, y los familiares que estaban dando vuelta en busca de solucionar. Eso no puede ser atribuido a las víctimas. Pero hubo un obstáculo para que los fiscales pudieran acceder a ellos, que en este caso no es atribuible a sus representados, ¿verdad? Doctor, nosotros tenemos testimonio que consta en el expediente y que Cristina, acá la que estuvo declarando, ella le encontró a los fiscales Cintia Lovera y Hugo Velázquez dentro del sanatorio. Es decir, incluso en un momento dado le pidieron a ella que la ayudaran a salir, porque justamente había tanta cantidad de gente a salir, y esto se encuentra en el testimonio de la señora Rom. Muchas gracias, señor representante. Me interesa ahora hacer una pregunta a los ilustres agentes del Estado de Paraguay. Ustedes han cuestionado el documento firmado por varios médicos que está en el expediente judicial. E inclusive, si yo no entiendo bien, no entendí mal, digo, ustedes cuestionan que el señor Martín no tenía lesiones. ¿Es así? ¿Sí? Señor juez, no cuestionamos que no tenga lesiones, sino que las lesiones que tiene no son graves ni pueden infligir dolor y temor, o sea, no pueden configurar un hecho de tortura.
no configuran el primer elemento de la tortura. Perfecto. Si me permite agregar, señor juez. Renzo Cristaldo, agente alterno. Lo que también con la prueba pericial del doctor Lemir se acredita, que fue presentada por affidavit, y luego de la evaluación de la historia clínica completa que obraba hasta hoy en el Sanatorio Migone, son distintas inconsistencias entre lo referido en el informe de la comisión y lo alegado por ellos en el expediente. Entonces, lo que el Estado alega es que, primero, no pudo acceder al momento de hacerse la inspección en el sanatorio, que fue impedido, que no hubo representantes oficiales en esa inspección, y que luego de la evaluación completa de la historia clínica, el informe médico y también los informes que se presentaron en expedientes administrativos para solicitar la indemnización para víctimas de la dictadura, se encuentran varias inconsistencias que están detalladas en ese informe pericial del doctor Lemir. Esa es la posición del Estado. Según nos manifestó el fiscal de la causa, las razones por las cuales se dictó el sobreseimiento definitivo de las 3 personas que estaban involucradas tienen que ver con que se habría probado las coartadas, digamos así, que tenían para desvincularse del hecho. Y el fiscal afirmó que tratándose de un caso de torturas, la causa seguía abierta, ¿verdad? Porque es un delito imprescriptible en Paraguay. Quiere decir que se parte de la base de que hay torturas, hay como una contradicción allí, ¿no? Es decir, a mí no me cierra que se mantiene una causa abierta y que por otra parte el Estado está cuestionando la existencia de las torturas como tales, que yo les pediría que me aclararan eso. No, el Estado no niega que haya existido lesiones. Ahora, que las lesiones tengan el carácter para configurar la tortura es otro tema. Y eso es lo que se cuestiona o se presenta ante la Corte. Con lo cual estaríamos anticipando el resultado de la causa si aparecieran nuevos elementos de prueba o posibles autores de los castigos. Eso debería ser evaluado por los órganos jurisdiccionales en su momento. Por eso mismo le digo. Sí. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Ricardo Pérez Manrique. Juez Patricio Pazmiño Freire. Gracias, presidente. No necesariamente tienen que responderme, como estamos en la parte final, pueden incorporarla luego en el informe por escrito. Para la comisión y para los representantes. Ojalá pueda quedar bien claro qué es lo que pretenden ustedes que esta Corte conozca en la fase de reparación cuando hablan de la reparación o indemnización simbólica de 30 millones. 50 millones. Es decir, de lo que intervino la presunta víctima, de lo que ustedes han repetido, dicen es una reparación simbólica. Si quieren lo contestan ahora, si quieren lo contestan por escrito o incorporan en el documento. Si quieren contestar o si no. Presidente, la palabra. Sí, adelante, por favor, la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Solamente quería aprovechar la oportunidad de la pregunta formulada por el juez Pazmiño para aclarar que en ningún momento, ni en su informe de fondo, ni en su nota de remisión a la Corte, como es su práctica, la Comisión estableció montos específicos, únicamente pidió el rubro general de la reparación integral que corresponde a la indemnización, al daño material y al componente pecuniario del daño inmaterial, pero no estableció montos ni solicitó montos puntuales. Me parece importante hacer esta aclaración porque también se ha difundido en la prensa que se habrían establecido este tipo de montos en el informe de fondo, lo cual no es parte de la práctica de la Comisión establecer los montos. Gracias. Adelante, la representación del ilustre Estado. Sí, Renzo Cristaldo de vuelta. También nos gustaría aclarar desde el Estado, porque parecía que fue negado por el señor Juan Arrón al momento de declarar hoy vía teleconferencia,
que él no solicitó una suma exorbitante. En realidad, en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas de las presuntas víctimas, haciendo la suma total del pedido de reparaciones, sí alcanzó la suma de $63.075.000 en reparaciones, de los cuales 20 millones era para Juana Ron y 20 millones para Anuncio Martí. Eso como primer punto aclarado. Y notamos de que en la exposición final de Juana Ron, él reclama para sí $50 millones, es decir, duplica para sí el pedido de indemnización. Entonces, quiero dejar en claro que son inconsistencias en cuanto a las reparaciones y que eso deja un poco confuso al Estado porque se variaron los términos iniciales y en el momento de la declaración. Es probable que no haya una fluida comunicación con su abogado o alguna cosa así, pero nos gustaría dejar sentado eso para el análisis de la Corte en el momento oportuno, si llegara a establecer reparaciones. Sí, gracias. Se estableció la suma simbólica con la finalidad de resaltar que no hay reparación posible por tanto daño causado, en el sentido de resaltar ese daño causado, por el hecho de que no se trató de simplemente 14 días de intenso dolor y maltrato, sino que posteriormente sufrieron una persecución que incluso continúa hasta hoy. Entonces, con esa finalidad, nosotros hemos señalado y resaltado. Es más, esta respuesta la ampliaré en su oportunidad, es decir, en forma escrita. Le agradezco mucho. ¿Nada más sobre eso? Perfecto. Luego, igualmente, creo que les compete a las tres partes, y si lo estiman necesario, parecería que tenemos en el expediente la identificación documental sobre la propiedad de los inmuebles donde se produjeron los hechos. De no ser así, yo le solicitaría muy comedidamente, tanto al ilustre agentes del Estado como a la comisión o a los representantes, que abonen con pruebas para un caso que no estamos hablando de subjetividades, son bienes inmuebles que debe tener con absoluta claridad quién es su titular, quién es su dueño, si fue arrendado, como se ha dicho, etc. Si tenemos eso o si no lo tenemos, yo pediría que las partes, por favor, nos aporten con elementos concretos de ser necesario para precisar la titularidad de los inmuebles en los donde sucedieron los hechos. Doctor, en este punto... Sí, por favor. En este punto le aclaro que sí están las dos escrituras públicas agregadas al expediente. Están. Disculpe. Sí, yo digo los certificados, porque en algunos países la escritura no es suficiente, hay un certificado del registro del registrador de la propiedad, donde está la historia del inmueble, porque puede presentarse una escritura, pero no necesariamente ese es el dueño, o el dueño fue antes. En fin, si ustedes consideran, dennos más elementos para precisar con claridad, a la fecha de los hechos, quiénes eran los propietarios de esos inmuebles. Por último, no me quedó muy claro a los agentes del ilustrado Estado de Paraguay, cuando señalaba la pregunta del juez Ricardo Pérez Manrique, que yo no entendí muy bien. Para el Estado, la causa se mantiene abierta porque está concebido o hay el criterio de que es un delito de tortura a investigarse, o usted dijo, o es una lesión. Porque si es una lesión, pues eso es una infracción y no está amparado bajo la propia norma penal del Estado paraguayo. Esa parte, si no me la contesta ahora, por favor, que haya una explicación más acabada respecto de eso.
Haremos las ampliaciones en los escritos, en los alegatos finales escritos, señoría. Muy gentiles. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño Freire. Jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Humberto Sierra Porto. Adelante. Sí, presidente. Un par de cosas puntuales. A la comisión y a los representantes de las víctimas, un punto que me dejó pensando, y es el alegato en relación a la imparcialidad o la parcialidad que pudo existir por parte del Estado por el hecho de ofrecer una recompensa para quien dé el paradero de la presunta víctima en este caso. Y el criterio según el cual no se podrían hacer este tipo de actos porque se afectaría la presunción de inocencia y que solo se podría ofrecer este tipo de incentivos para que la ciudadanía denuncie si hay una condena en firme. ¿Es así? Gracias, señor juez Sierra. De parte de la comisión, quisiéramos enfatizar que la referencia tiene que ver con el contenido puntual de esa propaganda en particular, no es una consideración de alcance general en dos sentidos. Una, el contenido estigmatizante como enemigos de la patria, que es un elemento y es una documentación que tiene el logo del Ministerio Público, que además estaba llamado a investigar la alegada desaparición forzada y tortura de parte de las víctimas, a quienes el mismo Ministerio Público está calificando como enemigos de la patria. Esta es una cuestión del contenido estigmatizante y que apunta, junto con muchos otros elementos, al tema de imparcialidad. Y el otro es el tema de la presunción de inocencia, no porque se ofrezca una recompensa de una persona perseguida penalmente, por supuesto que no, sino porque se indica que tenían una historia criminal. La comisión no cuenta con información de condena penal en firme, de manera que en esa propaganda se dijera que eran personas con historia criminal. Es esa referencia puntual que se considera violatoria al principio de presunción de inocencia, y ahí por ello nosotros citamos en el informe de fondo el precedente del caso Lori Berenson Mejía sobre el cuidado debido, citando también precedentes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que deben tener todas las autoridades del Estado al momento de referirse a personas procesadas penalmente que no tengan condena penal en firme, para que no haya una condena informal ni la sociedad se arme un concepto de estas personas. Es solamente por los contenidos puntuales de esa propaganda. Muchas gracias. Sí. Doctor. Con relación a esa propaganda también tenemos que señalar, cuando plantean que son buscados y se pone la fotografía de ambos, se pone que son buscados cuando en realidad el Estado sabía exactamente dónde estas dos personas se encontraban. Se encontraban en Brasil. Es más, como nos aclaró Juan Arrón, en el edificio donde vivía o donde vive Juan Arrón, ahí también vivía el cónsul del Paraguay. Y este extremo, que ellos se conocían, que se saludaban porque se encontraban en el ascensor, etcétera, etcétera, está demostrado con la declaración del encargado del edificio, y el cual nosotros hemos ofrecido vía affidavit. Eso consta, es decir, entonces evidentemente lo que buscó el Estado con esta publicación es dañar, directamente dañar, no fue su intención de ubicarlos porque ellos sabían que tenía refugio político y sabía exactamente la dirección donde ellos residían. Gracias. Bien. Otro aspecto, el Estado ya se le ha dicho, pero hay una contradicción en su argumentación, o por lo menos aparente contradicción, que debería ser precisada cuando presenten sus alegatos escritos respecto del tema de la tortura, porque hay una... Pero el problema es que no se pudo determinar quién fue el autor. Y hay otro argumento en el que acaban de señalar que dependiendo de la intensidad del golpe o de donde le den el golpe o de la manera como se presenten las lesiones, puede haber tortura o no. Argumento bien complejo. Entonces, si quieren pueden pronunciarse sobre el particular, pero lo esencial es que cuando presenten los alegatos por escrito, pues se refieran a esto, porque de lo que se ha expresado aquí en las alegaciones orales, parecería ser ese doble entendimiento, por lo menos con los elementos que se nos han presentado. A la comisión yo le quería preguntar algo, porque a veces nos pasa siempre con este punto. ¿Qué pasa con los familiares? ¿Son considerados como víctimas o no? ¿Fue intencional no colocarlos? ¿Cómo es la situación en el caso concreto? Sí, en el escrito de excepciones preliminares, y lo voy a reiterar, no hicimos referencia por cuestión de tiempo.
es en una parte particular del informe de fondo donde se hace referencia a los familiares en genérico, pero los familiares cuyos nombres la comisión tuvo a la vista en el expediente fueron incluidos en otro párrafo del informe de fondo que están referidos en detalle, así que la intención de la comisión fue establecer las violaciones de los artículos 8, 25 y 5, presumiendo el daño en casos de graves violaciones como desaparición forzada y tortura. Es solo un párrafo en el cual se hace referencia genérica a los familiares, pero en otras partes del informe están debidamente individualizados. Muy bien, y finalmente yo sí quisiera pedirles en los alegatos escritos que se profundice, porque el tema del contexto político es muy importante, aunque el contexto normalmente es entregado por la comisión y es el que nos sirve de base para tomar las decisiones. En este caso es esencial, habida cuenta de que buena parte de los elementos probatorios que pretenden se utilizan para grimir la demostración de estos hechos están anclados o tienen una relación con ese contexto político en los términos expresados por los representantes de las víctimas. Así que me parece importante que cuando se presenten los alegatos por escrito, hagan una exposición adecuada de este punto que me parece que es central. En esos términos, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, juez Sierra Porto. Juez vicepresidente Eduardo Biogrossi, adelante. Primero un dato, quiero que me ilustre la comisión. La comisión dictó medidas cautelares el 5 de febrero, del 2002. ¿En qué se basó para dictar esas medidas cautelares? Sí, vamos a aportar por escrito, junto con nuestras observaciones finales, la documentación que tuvo a la vista la comisión para solicitar las medidas cautelares, tanto la solicitud original y la carta puntual a través de la cual se solicitaron. Solo aclarar que la solicitud fue presentada el 5 de febrero por la organización CODEUPI, con base en que los señores, no solamente Romo y Martí, sino también otras personas que fueron, respecto a quienes se había presentado también la petición inicial, estaban en situación de desaparición. Pero el detalle del contenido de esa solicitud del año 2002 y la carta puntual de la comisión la vamos a aportar por escrito, señor juez. Le agradezco que tengan en consideración lo siguiente, porque el 19 de enero del 2002 había una orden de detención de los señores Amram y Martí. Entonces, habiendo una orden pública, me causa, y supongo que habrán consultado al Estado, si ese era el procedimiento de consultarlo antes de dictar la medida, y por lo tanto si tuvieron ustedes conocimiento de que había una orden de detención. Porque aparece una medida cautelar en contra de una orden judicial. Bueno, en fin, es mi duda. Por ahora no pongo más en duda También otra pregunta a la comisión, perdonen que sea tan... El 1 de diciembre del 2003, el señor Amram, no, el 11 de agosto del 2003 el señor Amram sale del país, ¿no es así? Y el 1 de diciembre se le otorga refugio. La comisión emite un informe de admisibilidad el 30 de octubre del 2008 y el informe de fondo en septiembre del 2017, varios años después, estando los señores cubiertos por el refugio. Consideró en su informe, perdone que se lo pregunte, en su informe de admisibilidad, en la resolución de admisibilidad y en el informe de fondo, las circunstancias de que estas personas, por estar en situación de refugio, por estar en Brasil, no podían aportar o no aportaron alguna colaboración en la causa mientras estaban afuera. ¿Lo consideraron o no? Bueno, en el informe de fondo hay una sección donde se describe
que el procedimiento para el reconocimiento del Estatuto de Refugiados en Brasil es tomado en cuenta por la Comisión como parte de el marco fáctico, pero no hay una consideración particular sobre eso. No hay una consideración de que el hecho de que estén refugiados pues no les permitía aportar en la causa. ¿Aportar en la causa ante la Comisión o aportar en la causa a nivel interno? La causa judicial que nos interesa. No hay una consideración en ese sentido. Gracias. Muy amable la Comisión. Vuelvo al tema de lo simbólico de la suma de dinero, que impacta, claro, debo reconocerlo. Me da la impresión de que estamos utilizando términos distintos. Símbolo es un signo que da cuenta de una idea en relación a una entidad, de una realidad, esto por convicción o por conveniencia. O también puede ser un elemento u objeto material que se asocia a una entidad y particularmente a la idea que se tiene de esa entidad. Obviamente pedir 50 millones de dólares dentro de las indemnizaciones de esta causa se aleja de este concepto de simbólico, porque aquí se aplican dos tipos de normas. Perdone que uno es el artículo correspondiente de la Convención Americana que habla de justa indemnización. Justa indemnización, está clarito. De ahí nos vamos a las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, que establece que se debe restituir la situación anterior, que si eso no es posible se paga indemnización, que si no es posible la indemnización o no es suficiente, va a la satisfacción. Que ahí puede ser que sea un símbolo, como rendir homenaje a una bandera, como publicar algo en un diario oficial. En consecuencia, no me calza, perdonen que se lo diga con toda honestidad, el que estén pidiendo 50 millones de dólares como hecho simbólico. Y además, porque como está contemplado en la justa indemnización y en las reglas sobre responsabilidad internacional del Estado, estas indemnizaciones van enlazadas con el daño, necesariamente. Tiene que mostrarse un daño y cuantificarse ese daño. A veces eso es difícil y la Corte resuelve en equidad, como cualquier tribunal, porque se le dice justa indemnización. Pero aquí ustedes nos piden que hagamos no por equidad, no por justicia, sino por símbolo. Una cantidad que parece un poquito alta, ¿no? ¿Tuvieron en cuenta estas normas para pedir esto? Doctor, sobre este punto le contestaremos por escrito. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, juez Biogrossi. Me sumo a las inquietudes, a los comentarios, a las preguntas, a las solicitudes que se han hecho por los integrantes de este tribunal. Esta Corte ya no tiene más preguntas. Antes de levantar esta audiencia pública, quisiera recordar a las partes y a la Comisión que de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 12º de la resolución del presidente de la Corte de 17 de diciembre de 2018, la representación de las presuntas víctimas, la representación del ilustre Estado de Paraguay y la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan un plazo improrrogable hasta el 8 de marzo del presente año para presentar sus alegatos finales escritos y observaciones finales escritas respectivamente en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Finalmente, quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de las presuntas víctimas y a la representación del ilustre Estado paraguayo, su comparecencia y participación en esta audiencia, así como al público que ha estado el día de hoy presente y a quienes nos han seguido por los medios audiovisuales.
Con esto damos por terminada la presente audiencia. Muy buenas tardes, se levanta la sesión. De pie, por favor, la Corte se retira.